Al parecer ya lo está mandando. Ok, sí, y aparece allí que está transmitiendo directo en Facebook. Sí, porque antes no había salido, ¿verdad? No. Que nada más me decía cargando, pero dije, no va a estar como con Andrea que no me puedo conectar y la veo conectada y yo sigo en el limbo. Sí, A ya, ver, ya estamos. muy bien, déjame abro para ir viendo quién se va sumando. Estoy listo, sí, porque se van conectando. Así que voy a decir, me pareces conectada. Sí. Pues igual vamos a, me acomodo, y vamos a empezar, ¿te parece? Muy bien, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias a los que se empiezan a sumar ahorita. Y bueno, pues les dejamos muchos saludos a los que se vayan sumando después o bien vean esto después de la transmisión en vivo. Estoy súper contenta de poderme hoy conectar con una gran colega que siempre he admirado su profesionalismo y la trayectoria que ha tenido en el área de imagen política, pero bueno, más allá de también ser colegas y que justo estudiamos juntas y nos formamos juntas, bueno, pues creamos una bonita relación de amistad que como semana a semana les he ido compartiendo a muchas, pues hemos hecho buen vínculo y buena amistad a lo largo del tiempo vía online, pero Andrea ya tuve la fortuna de conocerla hace 6 años en el primer Congreso de Imagen y Branding del Bajío, que vino acá a León, nos conocimos y hace ya 2 años o año y medio que vino también a León a una formación de Color and Stylist, nos volvimos a ver y bueno, pues de ahí Watts y demás, pero bueno, pues no hemos perdido el vínculo y como les decía, semana a semana quien esté aquí compartiendo una es porque es alguien que admiro, como en el caso de Andrea que les decía, su trayectoria y el trabajo que hacen, o porque su forma de trabajar tiene que ver con mi filosofía también, y pues aparte también aquí hay una amistad y me estoy muy contenta que estés aquí, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luma. Yo súper feliz, contenta. Hace rato justo publicaba en mi página de Facebook, como dicen en mi pueblo, hasta que corté una flor de tu jardín, querida Luma. Y pues ya estoy aquí, yo súper contenta desde que me dijiste que cuando me platicaste de tu proyecto y que te felicité y que te mandé muchas buenas vibras y mucho éxito, me dijiste, eres parte de las personas que estarán contempladas para estar presentes, entonces yo ya estaba feliz así de, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Entonces, pues feliz de estar acá contigo. Se nos llegó el día, gracias de las cosas que me ha dejado la pandemia ha sido estos espacios y de poder reencontrarme con personas como tú y compartir pues temas que van fusionando, ¿no? Y que justo este espacio de Reinvéntate es hablar de temas de imagen integral y como se los he dicho, y siempre también cuando doy las formaciones y todo, el romper paradigmas de que la imagen para muchos todavía es moda y es ropa, cuando al final de cuentas llegas a muchos nichos o si lo aplicas integral a ti mismo es desde la parte interna, salud, etcétera, hay muchas áreas, ¿no? Y justo hoy el tema que vamos a hablar y que es el tema en el que Andrea se ha especializado en la parte de comunicación y la parte de imagen política, ahorita ya les contará. Ella ha podido pisar varios escenarios a nivel internacional, pues dando su cátedra, dando este expertise, formado parte de campañas exitosas y con líderes públicos formando todo esto. Y pues esta noche vamos a compartir, pero compárteles un poquito más qué ha sido ahora tú como colega, pero que eres una colega que podemos decir que yo creo que tu 100% o un 90% es este nicho de la imagen de los líderes públicos, ¿no? Así es, sí. De formación yo soy periodista y después de esta etapa de formarme como periodista, incursioné en medios de comunicación directamente, pero esta anécdota que siempre me gusta contar, en la etapa de formación periodística hubo siempre
como esa ideología que te inculcaban dentro de la carrera de los políticos son malos, los ciudadanos son buenos y el periodista como tal, su labor es ir a denunciar que el político hace las cosas mal, que los ciudadanos están bien, que los políticos tienen que solventar todas las necesidades de los ciudadanos y pues están tú eres esa parte mediadora, esa parte que tiene que informar, que tiene que dar a conocer todas estas cosas que se hacen mal. Y en este trayecto me doy cuenta que el político o los políticos o los gobernantes no siempre hacían las cosas tan mal y los ciudadanos no siempre se tomaban tan en serio su papel de ser ciudadanos y que el periodismo como tal o los periodistas como tal tampoco siempre cumplían con esta labor al 100% de ser objetivos, de ser mediadores, de ser conciliadores, de llevar y de colocar en el escenario la información de manera correcta. Entonces, comencé a visualizar que gran parte de los problemas que existían o gran parte del problema que existía dentro del ámbito público radicaba en la manera en que los políticos se estaban comunicando, porque sí existía y sigue existiendo esta idea de que todo está mal con ellos, todo lo hacen mal, son corruptos, no hacen bien su trabajo, no cumplen lo que prometen y en muchas ocasiones sí hay buenos políticos, sí trabajan bien, sin embargo, su error es de comunicación, es decir, lo que están haciendo no lo están comunicando de manera correcta, de manera eficiente. Y fue allí donde comienzo a adentrarme al mundo de la imagen y de la comunicación estratégica. ¿Qué hay más allá? Y decido buscar especializaciones en esta área, ingreso a una escuela, obtengo las primeras bases, posteriormente donde te conozco a ti, pues también continuamos nuestra formación en imagen y estas áreas o esta rama ya la fui encaminando bastante al ambiente público. Me di cuenta que justamente esta problemática también radicaba porque ya existían bastantes profesionales dentro del área de la comunicación política o de la consultoría política, pero también el tema de imagen no era como mucho del fuerte, ¿no? Porque existían los estrategas generales o los estrategas de comunicación política como tal, y para ellos todo era imagen y lo que ellos estaban haciendo era imagen, pero no veía yo que terminaran de entender ese concepto de a qué se refería realmente la imagen o la proyección estratégica de un líder político que buscaba ser elegido por la población y que al ser elegido buscaba ser gobernante y buscaba ser un liderazgo eficiente y que aparte lograra perdurar ante los ciudadanos con simpatía, con aceptación o con aprobación gubernamental. Entonces, esto es lo que me lleva a formarme, a buscar diversas instancias donde estarme preparando, a ser autodidacta también, a comenzar a investigar, a leer bastante, consumir muchísima información para poder armar y hacerme de un criterio mucho más amplio y poder llegar a una especialización como la imagen política que pues definitivamente no creo todavía que tenga todas las piezas armadas, pero sí gran ventaja en esta área. Pero bueno, lo que he podido yo ver es que, bueno, eres una joven y joven en este rubro también, porque el tema político a veces pareciera cuando hablamos como de estas percepciones o también etiquetas que quien forma tal vez un político tiene que ser o un hombre o personas más adultas, etcétera. Y aquí es padre ver que eres mujer, que eres una mujer joven que ha llegado a otros países con esta formación, con todo esto que tú has ido creando, sí, obviamente con lo que tus mentores te han dado, pero tú has creado tu propia metodología de trabajo y cómo fusionar sí la comunicación, sí el periodismo, sí la parte de la imagen para poder armar toda esa estrategia completa, ¿no? Porque así si hablamos de imagen personal, la gente todavía a veces no ubica que imagen es comunicación y es crear una estrategia para N que sea tu objetivo, ¿no? Pero aquí todavía
con mayor conciencia es porque quieres ese puesto o dentro del mismo partido llegar a otro objetivo, etcétera, que todavía tiene que ser con mayor conciencia y precisión, ¿no? Así es, el tema de la imagen como tal, pues sí todavía tiene como ciertas barreras, ciertas restricciones. Todavía la gente sigue pensando que es superficial, que es, ay, la niña que les va a decir qué se tienen que poner o cómo se tienen que peinar, en el caso de las mujeres, cómo se tienen que maquillar, y pues no, no necesariamente es eso, es parte de, pero no lo es todo, y creo que en ese sentido esa parte de apariencia, esa parte de lo superficial o de cómo te ves, pues termina reduciéndose, al menos en el ambiente político, a un 15%, es decir, no lo es todo, hay muchos más elementos. Una de los temas que siempre me gusta dejar en claro es que cuando tú hablas de imagen personal, estás hablando de tú como individuo buscando concretar determinados objetivos profesionales o sociales o personales, pero cuando estamos hablando de política o de imagen política o proyección política, estamos hablando de una suma de reputaciones, o sea, eres tú, pero es también la reputación de tu partido, la reputación de las personas que están a tu alrededor, tu familia, el equipo, la imagen ambiental, cuando tú estás en diversos lugares o escenarios públicos, y por supuesto que considera esta rama de manera muy, muy puntual y específica las expectativas ciudadanas. Es decir, creo que esta rama de la imagen, hablar de imagen política, es primero investigar qué hay afuera, primero investigar cómo está el ciudadano, qué les duele, qué sienten, cómo quieren o cómo perciben que estarían mejor, qué tipo de líder o qué tipo de gobernante les gustaría tener. Y una vez teniendo todos esos elementos que son externos, hay que llevarlos a lo interno, llevarlos al corazón de esa campaña política, a la figura que va a representar un proyecto político, y allí se comienza ya a trabajar la imagen como tal para saber cuáles son los temas de notoriedad de mi candidato, cuál es su trayectoria, cuál es su ideología, por qué temas ha sido caracterizado, qué tanto es su nivel de conocimiento actual, y ya recogiendo los elementos internos, es decir, el rol político, estilístico, profesional y personal del candidato, sumado al contexto externo, ya es como se comienza a diseñar una imagen política o la imagen del político. Y bien dices, y los que nos están escuchando, que a lo mejor habrá de los que nos sigan, tenga conocimiento, habrá quien no, y se pensaría que justo cuando llego a dar formaciones o algo que siempre les digo, vamos a romper los paradigmas de la imagen, y uno de ellos es de que la gente siempre piensa que el trabajar imagen es porque o eres artista o eres político, pero ya cuando te metes al tema político y que me ha tocado pues también compartir en ciertas campañas y trabajar con algunos o dentro de los mismos partidos, está la inconsciencia, así como puede ser en cualquier profesional, y hablamos de emprendedores, lo mismo es un doctor, lo mismo es un ingeniero, etcétera, que dicen, ¿y por qué mi profesión? O porque yo no atiendo a la gente. Aquí muchos de los que están en esta parte de líderes públicos no han visto por qué es importante trabajar su imagen, o si llegaran a trabajarla es porque es, como dicen, en caliente me urge porque tengo campaña encima, cuando esto es una labor que no solo debería de hacer en campaña, y que aquí ya fusionaríamos dos temas, que sería la marca personal junto con la imagen, que ya es como un todo de lo que hablabas tú, y que si hablamos, ya la cereza del pastel sería la indumentaria y la foto, ¿no? De por quién voy a votar, pero más atrás está toda esta estrategia, y que si una pieza es esta parte de la imagen, más todos los demás estrategas que hay y se suman para poder lograrlo, pero que muchos, y que creo que tengo yo varios seguidores en este nicho que nos puedan escuchar hoy, que no dejen que se llegue el tiempo, que justo vamos a ir a un 2021, que viene tiempo de elecciones, y que empiecen a ser conscientes que esto no es un gasto, que es una inversión, y que puede ser una de las cuestiones que los puede llevar o no al éxito. O si ya están en su función como líder público,
también eso va a ayudar a generar una mejor reputación de la labor que está haciendo o que comunique de manera adecuada ese líder que es en el rol que tiene, ¿no? Claro, de entrada, ahorita quien busca contender para un puesto para el 2021 ya está tarde, ¿eh? O sea, ya está tarde para formarse y no solamente en el contexto de la imagen. Ya está tarde para estar conformando estructuras, para estar analizando el territorio, para estar analizando escenarios, para estar determinando qué va a hacer, cuál ruta va a seguir. Ya está tarde. Ya es comenzar a trabajar ya. Y justo esta parte, tocabas un tema muy, muy importante respecto al tema de la imagen política. Sí, justamente una persona, un individuo, lo que se busca hacer con él cuando se trabaja una estrategia de imagen política dentro de un proyecto electoral, pues es que les debe quedar claro que ellos son la cara de ese proyecto político que se busca comunicar, que se busca posicionar y que de ellos depende que sean lo suficientemente, que ese proyecto sea lo suficientemente relevante para los ciudadanos o para los electores y que además deben procurar que ese proyecto político le guste a los ciudadanos, que los ciudadanos lo entiendan, que los ciudadanos lo quieran, que los ciudadanos lo elijan, pero sobre todo que los ciudadanos decidan mantener a ese político. Y esta es una de las básicas y de las primeras cuestiones que se tiene que considerar cuando se habla de imagen política. Tú puedes sin duda ayudar a un candidato a proyectarse bien para una campaña y incluso ese candidato que se prepara solamente durante una campaña puede ganar porque se hace un muy buen trabajo y hasta cierto punto él representa una puesta teatral, una puesta en escena donde él es el actor principal, pero no deja de ser eso, no deja de ser un actor. Y cuando este actor, sí, en caso de que esto se esté realizando de esta manera, cuando este actor gane y llega al gobierno, es cuando comienzan los problemas, porque justo es en ese momento cuando la gente se comienza a dar cuenta de que votó por alguien que no los representaba, que votó por alguien que no tiene idea de por qué está allí, que votó por alguien que no es empático, que no es cercano, que no es próximo a ellos ni a sus necesidades y por lo tanto la gente va a tender a castigar a ese político. Y cuando la gente castiga al gobierno, cuando las personas desaprueban al gobierno, desaprueban al gobernante, es cuando estamos hablando de una mala estrategia de imagen política. Porque si se hubiera trabajado desde la esencia desde lo que desde las convicciones reales de cada político, este tema no hubiese sucedido. Y es uno de los, como te digo, de los elementos centrales, porque tu imagen, tu reputación es la que al final de cuentas te va a sostener pese a todo. En momentos de crisis, por ejemplo, lo único que te sostiene es tu marca personal y es tu imagen personal. Es una estrategia bien trabajada de imagen. Es decir, sucede algo inesperado y contrario a lo que hacen muchos políticos de volverse locos y de no saber y no entender qué van a hacer o qué tienen que hacer, cuando se trabaja bien su imagen y su marca personal, los ciudadanos incluso tienden a ser más comprensivos con ellos y dicen, sí, ahorita está pasando por un mal momento, pero yo lo conozco y sé que él no es así. Yo lo conozco y sé que él no haría eso, pero es cuando tienes una reputación sólida. Y si no tienes esa reputación sólida, no importa que se genere una buena campaña política y que se genere una buena puesta en escena, llegan los momentos de crisis y es cuando la gente desaprueba y allí es cuando te das cuenta del verdadero valor de la imagen política o de trabajar una estrategia de imagen política. Si la gente quiere que permanezcas, estás del otro lado. Si la gente te reprueba o si la gente te desaprueba, lo hiciste mal. Y no hay nada peor que eso, que un ciudadano decepcionado de los políticos, decepcionado de su gobernante. Entonces, por eso tan importante este tema, que si bien, como tú dices, para muchos es no solamente la parte externa, no solamente decir, es que me va a decir cómo me tengo que vestir, o eso no es importante, o dejarlo al final. O sea, no es solamente eso, ¿no? Sino que se tienen que
trabajar y considerar mucho más cuestiones precisamente para cuidar este flanco. Y pues claro, también en muchas ocasiones dicen, es que, ¿qué es la imagen? ¿No? O sea, cuando un candidato paga, cuando un político paga, quieren llevarse algo tangible, quieren que les des algo, quieren, pues pagué por una lapicera, pagué tanto dinero por una lapicera, quiero la lapicera, ¿no? Y la quiero tocar, la quiero palpar y me la quiero llevar. Y cuando hablamos de imagen, es entrenamiento, es decirle cómo se va a proyectar, es decirle cómo va a comunicar estratégicamente, pero al final de cuentas él no percibe que se está llevando algo como tal, o sea, es decir, es un intangible lo que está comprando. Y esto también es como una de las principales barreras que ellos colocan, ¿no? Pues, ¿y qué me vas a dar? O sea, ¿cómo sé que esto me está funcionando? Entonces, pues sí, hay varias cuestiones allí que todavía tiene, varios cabos sueltos que todavía tiene la imagen política. Que sí, que siempre es así como me ha tocado con los ingenieros que siempre quieren esa parte cuantitativa, como bien dices, y si me asesoras, ¿qué? ¿Cómo lo mido numéricamente? Acá también es de que al final del día, si les damos esa parte cuantitativa, pues va a ser obviamente el voto, ¿no? Al final de cuentas, o esos seguidores y esas personas que creen en él. Y creo que lo que mencionabas es algo clave ahorita, sobre todo en esta parte política. Depende mucho también de la formación y el tipo de consultor, porque pues creo que en el gremio puede haber de todo, pero al final de cuentas estamos trabajando con seres humanos que van a trabajar para la sociedad y que es donde a veces la imagen se distorsiona y piensan eso, que uno como consultor llegas con la varita mágica o llegas a ordenar y decir, a ver Andrea, tú te pones, tú te quitas, tú te haces, y que ahí al final del día solo sería imponer o crear ese personaje que no estás yendo adentro y no estás conociendo a ese candidato y a ese sector al que va dirigido, porque si realmente se trabajara con la esencia, como dices tú, no tendríamos por qué construir una máscara, sino realmente conozco tu lado oscuro, pero vamos a sacar y resaltar ese lado, ahora sí que el yin y el yang, ¿no? Salimos más el yin y tapamos el yang, pero que muchas veces es y esto me recuerda mucho un ejemplo que les pongo siempre, en las elecciones, no estas, anteriores, cuando estaba Peña, cuando estaba Cuadri y justo estaba Obrador, me acuerdo perfecto el día que, bueno, empiezan a salir como los primeros spots y después de las otras campañas que ya había tenido Obrador, sale, me acuerdo, era un video que sale en un escritorio, ahora súper ecuánime, súper tranquilo y lo veías como otro Obrador, ¿no? Completamente diferente, muy pausado, muy zen. Y el día del debate, ¡fum! Al final de cuentas, trabajar imagen es también trabajar la parte emocional y ahí le salió el verdadero yo. Y justo es eso que tú dices, le construyeron una máscara que al final del día lo otro no lo pudieron controlar o no lo trabajaron. Entonces, si no está, y ahorita vamos a imagen política, pero en cualquiera de las áreas es eso, si no conoces adentro, pues realmente en un momento esa máscara se va a caer y que este trabajo en imagen política es como dices ahorita, vamos tarde para el 2021, es el antes, durante y el después, porque no es lo mismo la imagen del candidato al que ya está en el rol y que muchos no han visto esa parte, que justo yo te iba a hablar algo del tema de inversión y ahorita estoy viendo que aquí nos preguntaron, si la inversión de imagen política es alta, pues de entrada es una inversión, y que esa inversión la vas a hacer para ganar. Pero si te fijas, y no creo que no me vas a dejar mentir, que pueden invertir en mil cosas, pero lo que más les catiman es en esto, que al final sería como de las bases, y puedo comprar 1 millón de playeras que voy a regalar en la comunidad y no lo estoy invirtiendo al cómo me voy a ver, pero no cómo me voy a ver de si más guapo o más guapa, ¿no? Sino cómo me voy a ver con credibilidad para mi sector, ¿no? Claro, es invertirle a la cara del proyecto político. De Exacto. nada te sirve tener un buen proyecto político, de tener tus propuestas bien detalladas, definidas, que hayas realizado investigación y que sepas exactamente qué vas a ofrecer o cuál es esa oferta política. Si la cara de la oferta, la cara que va a salir y decir yo voy a hacer estas cosas realidad, pues no lo está haciendo bien.
Entonces, definitivamente es invertirle a la cara del proyecto político. Y creo que no es alta la inversión en imagen política cuando tienes claro de qué se trata la imagen política. Por eso, precisamente lo que comentabas de la oportunidad que he tenido de estar en diversos escenarios, es justamente esto, ¿no? La parte de picar piedra, de decirle a la gente, existe la imagen política es esto, te sirve para esto, porque también es generar conciencia, es que ellos entiendan que este intangible es al final de cuentas lo que más valor le va a aportar a su proyecto político, a su campaña política, a su gestión de gobierno. Entonces, cuando ya lo ves así, dices, pues no, realmente no es alta esta inversión, ¿no? Porque todo, o sea, no solamente voy a estar preparado para proyectar para una campaña política, voy a estar preparado para proyectar en donde sea. Si tengo un evento con niños, si tengo un evento con adultos mayores, si tengo un evento con personas con discapacidad, si tengo un evento social, si tengo un evento familiar, que yo sepa estar y proyectar y comunicar un mensaje específico, adecuado y asertivo para cada momento, para cada ocasión, el resto de tu vida. Entonces, cuando lo ves así, dices, no es alta esta inversión, porque entonces no estamos hablando de formar un político como tal, estamos hablando de formar y de fortalecer liderazgos, que es lo que tanto necesita la sociedad, o sea, sentirse representada por verdaderos líderes y no solamente por políticos, porque realmente los políticos como tal ya tienen cansada a la ciudadanía, ya no creen en los políticos, ya no creen en la política como tal. Por lo tanto, estaríamos hablando de formar líderes. Aquí, Andrea, con tu experiencia que has tenido en otros países, ¿te ha cambiado la perspectiva a lo que ves en México? ¿Hay, digamos, más cultura en trabajar esto en donde has estado? ¿O el tema sigue siendo también un poco escéptico? ¿O sí cambia conciencia en otros lugares? Yo creo que el tema es de género y no me quiero meter a discutir el tema de género, pero en los distintos lugares en los que he estado, a las mujeres siempre les cae el 20 de la importancia de la imagen, de la importancia que es proyectar correctamente, de la importancia de deshacerse de todos esos estereotipos que existen alrededor de la mujer participando dentro de la política. Y a los hombres sí les cuesta un poquito más de trabajo. Y por eso digo que tiene que ver que desde mi perspectiva tiene mucho que ver con género, y no solamente por ser hombre o mujer, sino por las ideologías que cada uno tiene. A la mujer de cierta manera se nos ha inculcado que nos tenemos que cuidar, que tenemos que cuidar cómo nos vemos, cómo nos proyectamos, y los hombres creen que siempre están bien, ¿no? Entonces, Yeah. cuando ya, sobre todo cuando comienzas a hablar de, ahora sí, de imagen física como tal, los hombres sí es el que, o sea, me vas a decir cómo me voy a vestir si yo siempre me he vestido así. Me vas a quitar esto, me estás sugiriendo que me ponga esto que no me gusta ponérmelo, por ejemplo. Entonces, pero ya es hasta este momento, ¿no? Que ellos sí comienzan a sentir te comienzan a sentir como intrusiva hasta cierto punto, pero solamente cuando ya hablamos de imagen física como tal. Los otros elementos, cuando estamos hablando de discurso, de comunicación, de qué les vas a hablar, cuál va a ser tu comunicación en territorio, cuál va a ser la comunicación en las campañas de aire, cuál va a ser la comunicación en la campaña digital, allí no hay problema. El tema es cuando ya vas por el empaque, ¿no? O sea, ya está listo ya está listo el regalo, ya está listo el producto, ahora tienes que ir y decirle a la sociedad que allí está, que lo abran, que lo entiendan, que lo quieran, que lo elijan y que salgan a votar por él, y es en lo que ya se quedan así como que, o sea, y no puede ir así sin bolsa, no puede ir sin moñito, por favor. Pero sí, este es el tema. Y pues más allá de eso, creo que lo que sí
se debe siempre considerar o tomar en cuenta es que no se puede trabajar imagen política si el político o la política, o sea, entendiendo hombre o mujer, independientemente de, no están convencidos del tema. Es un desgaste, es tanto para el consultor como para ellos, es hasta cierto punto molesto porque no entienden para qué les va a servir y en muchas ocasiones el estratega general es el que está detrás de y les dice, es que te hace falta por esto, por esto, por esto y por esto. Y llegas tú y también les dices por esto, por esto y por esto y siguen diciendo, no, es que yo así estoy bien, no es que yo lo hago bien. Entonces, pues, ¿qué haces, no? O sea, si no es como las personas que van a rehabilitación, si no has entendido que tienes un problema y si no has aceptado que tienes ese problema, no hay rehabilitación, no hay producto, no hay medicina, no hay nada que te pueda ayudar. Y creo que ese es el punto clave también para que una campaña sea exitosa, como dices tú. Uno, que tenga la apertura, pero si empiezas a trabajar y ellos están en el mood de que no lo necesito o estoy perfecto o solo le hago caso a cierto asesor porque siento que esa es mi parte coja tal vez y es la que voy a trabajar, pero en esta no, y que no se han dado cuenta que esto es un trabajo de disciplina, de un estilo de vida, que van a tener que sumar cosas, van a tener que eliminar otras, y sí, también me ha tocado vivir esa parte y creo que me ha tocado ver los dos parteaguas cuando lo toman y también de cierta manera se ponen en tus manos y decir, ok, lo que me estás diciendo sé que me va a beneficiar, que aprendo, que hago, son muy buenos alumnos y llegas al éxito. Y cuando no ya estés esa razón, o aunque hayas mandado la agenda de si hoy qué se tiene que poner, que hoy qué tiene que decir, y ya le revisaste el lenguaje corporal, ya le hiciste todas las observaciones, que a veces ni siquiera puedes acercarte a él y todo es a través de un mediador, pero también el mediador, por más que también le baja y le hace conciencia, no, pues no llegas al éxito del todo. Y si a eso le brincamos y suponiendo que a lo mejor sí pudiera haber sido una campaña exitosa y llega al puesto, va a ser la misma, porque cuando ya esté dentro del puesto, a final de cuentas tiene que tener esa disciplina y estarse también midiendo y revisando qué me está diciendo la audiencia, porque aquí se lo estás diciendo tú como consultor, pero al final de cuentas el foco rojo ya después va a ser, aquí es ganar y después es tu audiencia si te está aceptando como el líder público que eres. Entonces, creo que en esa parte tienen que ser muy conscientes que esto es una disciplina. Y no sé si nos puedes compartir, Andrea, porque a lo mejor de los que nos siguen puede haber gente que se dedique a muchas cosas, que estén más empapados en los temas políticos que de entrada, una. Al nosotros compartir esto y temas de política, que de repente a veces también piensan que uno al dedicarse a tema político es porque estás dentro de un partido, es porque estás hablando de tal color y no, uno a final de cuentas termina siendo antipartido, por así decirlo, y estás en tu rol con un cliente más allá del color, sino que vas a lograr el objetivo que te pide, ¿no? Que puedas compartirles tú cómo se arma una estrategia de imagen política, qué es lo que se trabaja y que puedan conocer y romper esas ideas tal vez que tienen de, bueno, pues le van a trabajar la imagen al político, pues lo van a poner guapo para la foto, ¿no? Claro. Bueno, son tres pasos muy sencillos, fundamentales, que el primero es la investigación, es decir, como ya dije al principio, no puedes hacer una estrategia de imagen política si no hay investigación de por medio, y esa investigación tiene que ver con investigar el contexto, investigar al político y tener muy, muy claras tanto las tendencias electorales, toda la parte de los ciudadanos, dónde están, quiénes son, cómo piensan, qué les gusta, qué les duele, de qué quiere que les hablen, a quién le creen, a través de qué medios de comunicación se informan, por ejemplo. Conocer muy bien a los contrincantes, conocer fortalezas y debilidades de los partidos políticos, de los otros opositores y, por supuesto, conocer al candidato desde todo, ¿no? Conocer su rol político, es decir, su trayectoria, su experiencia, conocerlo él desde su rol personal, cómo es su estilo de vida,
qué le gusta, cuáles son sus pasatiempos, esas cuestiones y por supuesto también el tema profesional, a qué se dedica, a qué ha dedicado gran parte de su vida. Entonces, todos estos elementos que son mera investigación se tienen que poner sobre la mesa y no se puede hacer imagen política si no se tienen estos elementos de entrada. Enseguida, pues viene la parte del análisis, ¿no? Ya comienzas a analizar todo, analizas al político desde su expresión, su proyección, su imagen física, que proyecta naturalmente, pero también analizas todo el escenario externo, porque uno de los grandes mitos de la imagen que a mí me gusta romper en el aspecto político es que no se trata de verte bien, se trata de verte congruente. Entonces, en muchas ocasiones ni siquiera es lo que te pones, ni siquiera es que la manga sobresalga un tanto del saco cuando lo colocas, o que la corbata esté perfectamente bien alineada, por ejemplo. O sea, muchas veces ni siquiera es eso. De lo que se trata es que entiendas cómo está el contexto, que entiendas quién eres tú realmente para saber cómo te vas a proyectar. Por lo tanto, necesitas generar ese análisis muy puntual, conocer todos esos aspectos que sí son más, hasta cierto punto, sí más tangibles, porque ya estás trabajando directamente con el candidato o con la candidata, ya sabes exactamente qué elementos de su personalidad y de su apariencia y de su comunicación y de su comportamiento requieres recoger. Y finalmente está la creación del modelo o de la estrategia de imagen política, que sí está relacionada con el discurso, ya cuando sabes de qué quiere la ciudadanía que le hablen, es decir, cuando conoces sus principales problemáticas, cuando sabes qué les duele a los ciudadanos, cuando ellos te indican es que estamos muy mal en seguridad, estamos muy mal en empleo, estamos muy mal en economía. Entonces ya tienes como esa primera parte, esa base, y después cuando ya entendiste a tu candidato y sabes que por experiencia, por lo que se ha dedicado los últimos 20, 10, 15 años de su vida, encaja o empata muy bien con tal tema, pues ya comienzas a diseñar tanto su apariencia como su comunicación, como su comportamiento. Se comienza a trabajar toda esta parte de proyección en cada uno de los escenarios o en cada uno de los terrenos que él va a estar pisando, como son las campañas de tierra, la campaña de aire, la campaña digital, para que todo esté proyectado de manera coherente, de manera correcta, cada uno de estos elementos de comunicación que esté generado de acuerdo al contexto, al lugar, a las personas que va dirigido ese mensaje, y que al final de cuentas, aunque se vea distinto una comunicación para zona urbana a una comunicación para zona rural, todo tiene que estar compaginado, todo tiene que ser parte del mismo proyecto, y que al juntarlo todo se esté comunicando de manera asertiva ese proyecto político. Entonces, son aparentemente sencillos los pasos, pero ya realizarlos sí requiere bastante, clavarte bastante en ese tema. Todos estos elementos no se pueden hacer de manera remota, es uno de los temas importantes. No se pueden hacer en masa tampoco. Este es un trabajo muy artesanal. Es decir, el consultor de imagen política lo tiene que hacer, se tiene que sentar y tiene que estar diseñando toda esta estrategia, y tiene que estar cerca del candidato para decirle qué, cómo, por qué, a qué hora, en qué momentos tienen que estar haciendo las cosas. Incluso salimos a campo para entender cómo está el contexto, cómo están las cosas afuera, realmente cómo vive, cómo se comporta el ciudadano, pero lo tiene que hacer el consultor directamente. No puedes llegar y decir, lo voy a hacer, nos vemos en una conferencia virtual, por ejemplo, y allí lo trabajamos, que obviamente hay aspectos que sí se pueden trabajar así del entrenamiento,
Claro. del entrenamiento el candidato, pero para recoger toda la información definitivamente es estar allí, es estar en el lugar, es palpar el lugar, palpar al candidato y hacer el diseño es sentarte horas y horas y horas y no puedes llegar y darle un manual a este candidato y también al otro candidato independientemente de que sean del mismo partido, ¿no? Todo esto es muy artesanal, pero básicamente esos serían los tres pasos fundamentales: investigación, análisis y la creación del modelo o la creación de la estrategia de la imagen política. Como dicen, es crear el saco a la medida, ¿no? Exacto. Y con base también a las necesidades que dices, lo que funcionó en la campaña de hace 3 años no indica que va a funcionar en el de los próximos 3. O yo veía mucho en las campañas pasadas que muchos querían replicar la fórmula, por ejemplo, de Obama, querían replicar la fórmula que tenía el candidato por el partido del PAN a nivel federal con los niveles tal vez estatales o municipales. Y sí, el partido te puede dar una línea, pero al final de cuentas cada eso fue la palabra, perdón, cada candidato tiene una esencia distinta y van a un nicho muy distinto, porque si lo hablamos a lo mejor de diputaciones, pues uno tal vez va a la zona más rural y el otro va a una zona más alta y lo tienes que, como dices tú, palpar y sentir de que encaje y que sea la congruencia a la gente a la que va dirigido y que se vea él real y como un pez en el agua y no como una pieza que pones en un tablero y nada más finge el serlo, ¿no? Entonces, que los que nos están siguiendo y con todo lo que les has compartido, pues de entrada que vean que es toda una gran labor atrás de y que dijiste el punto clave, o sea, la partida de la investigación, que también ahí creo que eso le da mucho peso y valor a lo que nosotros hacemos, porque a veces hablar de un consultor de imagen, de un asesor de imagen, pues creen que solo es porque nacimos con un talento, porque nos gusta la moda, o porque nos gusta, porque te vistes bonito, porque me leí un libro, porque no, o sea, ser estrategas y ahorita estamos hablando en el tema político, pero en cualquier cliente que atiendas es una estrategia para lograr sus objetivos y que estás trabajando con una parte clave que es un ser humano, ¿no? Entonces, no es, Claro. me voy a aventar así mi frase dominguera, pero no son enchiladas para ahorita ver qué se me ocurre, como dices tú, ya saco el manual uno y me lo replican. No, o sea, es crearlo. Sí, ¿Cuál es? fíjate que tocas un punto importante porque realmente en las pasadas campañas, justo parte de los titulares en algún medio de comunicación fue: tal partido invirtió tanto en un consultor de imagen. O sea, recuerdo muy bien esa nota, me parece que salió en el Universal. Ay, sí, la recuerdo muy bien y me parece, ¿no? Bueno, creo que fue en ese medio de comunicación. Y justamente la persona que redactó esa nota eh, generó una connotación negativa acerca del consultor de imagen, porque este partido político había invertido miles y miles de pesos en sentar a todos sus candidatos y ponerles a un consultor de imagen que les dio una conferencia y que al terminar les entregó un manualito a cada uno donde venía el tema de arríscate la camisa, que los colores claros o que los colores oscuros y que el traje se pone así y que no se pone así, ¿no? Entonces era parte de, y otro partido político aquí en mi estado, en Jalisco, que también convocó a todos sus candidatos y dijo: el día de hoy les vamos a tomar su fotografía oficial de campaña, entonces pases el primero, no sé cómo los pasarían, si considerando primero a las mujeres y después a los hombres, no sé si por orden alfabético, no sé cómo lo harían, pero de uno por uno, ¿no? Estaban pasando y pasa, párate, foto, vete, pasa el que sigue y el que sigue y el que sigue. Y Como con esas cuando en la escuela, fotografías, ¿no? exactamente. Y con esas fotografías salieron estos candidatos a dar la cara por un proyecto político. Y decías, el que es agraciado y fotogénico, qué bueno, pero el que no. O sea, no estaban proyectando nada, no estaban comunicando nada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este tipo de situaciones
son, uno, las que denigran el tema de la imagen política, y dos, las que tenemos que dejar de lado y tenemos que dejar de considerar como esto es imagen política. Eso no es imagen política, ya lo dije y sí lo quiero repetir, como tú lo Claro. dijiste, no son enchiladas, el tema es artesanal, el tema es personalizado, es trabajar con cada uno de los candidatos de una manera muy, muy puntual y muy estratégica. Porque no nada más le estás contratando el personal shopper, ¿no? Claro. Porque aún así a lo mejor pudieras contratarte al personal shopper, pero tendría que trabajar de la mano con el de imagen política y con el otro consultor para poder hacer el match. No nada más es de me prestas al candidato y lo voy a llevar a comprar ropa y amén, no sé cuál es su objetivo, ¿no? Ajá, Que claro. pudiera ser que muchos nada más les contratan esta parte del vestir y ahorita tú tocaste un tema importante. Si hablamos del lenguaje corporal, creo que uno de los errores más comunes, tanto en campañas como en la imagen ya de todo el equipo que está dentro digamos, cuando ya están en sus puestos, etcétera, son las fotografías, que Claro. desde una sonrisa falsa, o te dijeron que si tenías que ponerte la mano en la bolsa o si tenías que ponerte el puño así, o sea, ideas o poses ya prefabricadas, pero ¿quién te dijo que a ti, por tu edad, por tu segmento, por tu puesto, esa pose va a comunicar, que esa es la parte clave, imagen es comunicación, qué vas a comunicar Claro. para el que vas y que esos elementos los pasan desapercibidos y es de, bueno, si vas a gastar en el consultor, bueno, sí trae. Y aún así, si hubiera ese consultor de imagen política y de imagen, a la vez también traes todo un outsourcing que pues, va a ser a lo mejor el nutriólogo y el dermatólogo y el estilista pero que tú como estratega les vas a guiar qué necesitas de cómo te lo dejen para que cumpla ese objetivo de todo ese análisis y todos estos pasos que tú ya mencionaste, ¿no? Claro, la fotografía de campaña tan importante, porque usualmente la fotografía se utiliza para las campañas de aire y se utiliza para las campañas digitales. Y cuando tú utilizas tu fotografía para estas campañas o para estos elementos propios de la campaña, creo que se les olvida que eso es esta fotografía lo que va a estar haciendo campaña por el candidato las 24 horas del día sin que el candidato esté presente. Es decir, el candidato está dormido, hoy se enfermó, hoy anda en alguna colonia saludando gente y no está de este lado, pero sí tenemos un espectacular, pero sí tenemos un folleto, pero sí tenemos sus redes sociales y estamos viendo su página de Facebook. Y aunque no esté presente ese candidato en este momento, o sea, al final de cuentas la gente lo está viendo, otro sector de la población está teniendo interacción, está teniendo contacto con ese candidato, con ese proyecto político a través de su imagen, a través de esa fotografía. Y qué O lo feo que esa amas o lo fotografía, odias, ¿no? ajá, y qué feo que esa fotografía que está allí comunicando por ti las 24 horas del día esté haciendo una campaña negativa para ti y que tú no estés para defenderte. O sea, qué feo. Exacto. Pero sí, es parte de... ¿Cuáles crees que han sido como tus mayores retos dentro de una campaña? Los primeros retos a los que me enfrenté dentro de una campaña fueron mi juventud y ser mujer. No Eso estaba es, tan perdida con lo que desde el principio, ajá, no, entonces. no estabas Sigue siendo perdida. tema de género y de edad, ¿no? Exactamente. Esos eran de los primeros obstáculos a los que yo me enfrenté, porque llegaba yo con mi propuesta, me decían que necesitaban, yo proponía y entonces veían el precio y decían, una niña, por favor. No, y así fueran 100 pesos, ¿no? Es una niña y está muy chiquita, ¿qué vas a ver, por favor? ¿Va a venir a decirme a mí qué tengo que hacer? Y esos eran uno de los temas, incluso con gente con la que yo trabajé antes de dedicarme de lleno a la imagen política, porque también parte de mi formación o de mi experiencia profesional también la desarrollé después de estar en medios de comunicación en áreas gubernamentales, y aún así, habiendo trabajado con algún personaje político, al momento bueno, ella ya se especializó y ahora ya está trabajando este tema, hay que traerla. No, 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 no. ¿Qué me va a decir a mí? ¿Cómo?
¿no? O sea, siempre he hecho las campañas como las he hecho y ya, ¿no? Entonces, sí fueron de los principales obstáculos a los que me enfrenté. De allí en más, creo que ha pasado el tiempo, ya no soy esa niña de 25 que empezó con el tema de la imagen política. Ha pasado el tiempo, he trabajado bastante en generar mi propio posicionamiento, en posicionar mi nombre como consultora de imagen política. Entonces esa parte ya está hasta cierto punto un tanto solventada, o se está solventando cada día más. Entendí que era parte de, que eran situaciones que no podía cambiar. Definitiva, hubo un tiempo en el que incluso dije, ¿y si me viera mayor? Todas las mujeres deseamos vernos más jóvenes, ¿cierto? Entonces, sí hubo un punto en el camino que dije, ¿y si hago algo para verme mayor? Y no, o sea, al final lo acepté que era parte del proceso, que era natural, que tenía que seguir trabajando, que seguirme preparando, que seguirme consolidando como una consultora de imagen política, y es parte del trabajo que continúo haciendo, ¿no? Y hasta cierto punto, este tipo de limitaciones o limitantes, pues de poco a poco se ven, ya no son tan marcadas, ya no son tan palpables, ya no es eso como tal una limitante. El tema de que comiences te comiencen a ver ya como una profesional, que ya que se comiencen a habituar al hecho de ver a mujeres participando dentro de la consultoría política es muy bueno, pero lo más importante, y no sé si me están viendo, pero mi equipo, el equipo que conformamos SEC, con el que hacemos estrategia general, Everardo, Naum, Pepe, otro Pepe, ellos, que son un gran equipo, ¿no? Y aunque pues, soy como la niña dentro de este círculo de hombres, creo que tener un buen equipo ha sido una de las claves importantes para que este tipo de limitantes ya no sean unas limitantes, ¿no? Sino que hasta cierto punto también comiencen a verse como fortalezas, ¿no? Porque ir acompañada de una estrategia general que te va a estar respaldando, que va a estar respaldando tu trabajo como consultor de imagen, y que también está dando la cara por ti cuando existe esa duda de parte del candidato de decir es mujer y es muy joven, pues esa parte es muy buena, es positiva, y creo que de esa manera también lo hemos sabido llevar a buen término. Esto que antes era una limitante y que ahora ya no lo es tanto. Y bueno, yo que te he seguido de cerca, he visto todo ese crecimiento y por eso es que te admiro y siempre te felicito de todo lo que has hecho. Y para mí es muy padre que hoy nos puedas compartir de esta experiencia. Y aquí, Andrea, pues la hora se nos ha ido volando, pero Sí. para poder ir cerrando, sé que el tema es enorme, pero espero que no sea la primera vez que te tenga aquí conmigo y acercándose más a esos momentos, poder como platicar de temas más precisos, pero pues de repente nos llegó el COVID, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente esto viene a movernos a todos en plano personal, profesional y en todas las áreas, porque se mueve obviamente salud, economía y por ende el tema político es un tema que también, y que aquí en México vamos a un 2021 y como decías tú, quien quiera lanzarse en el 2021, si no está haciendo nada, ya va tarde, ¿no? Claro. Tú ahora con esto que nos está pasando, ¿cómo ves el panorama político en cuanto a este impacto de imagen pública, imagen digital, etcétera? ¿Qué nos espera para el 2021? ¿Y en qué crees que ahora tienen que reforzar aún más su trabajo en cuanto a la proyección de su imagen pública? Creo que el trabajo es el mismo. Creo que las campañas serán iguales, nada más con cubrebocas, y en lugar de saludar con mano van a saludar con el codo a las personas. Realmente, y creo que ya te lo había comentado en lo corto, en alguna ocasión que conversamos, me había rehusado bastante al tema de hablar del COVID y salir y hacer pronunciamientos públicos acerca del COVID,
porque sí hemos estado viendo a muchos consultores, estrategas, coach, del área que sea, no solamente política, hablando de cómo vienen las tendencias post-COVID, lo que viene post-COVID, y todo es post-COVID, y realmente el post-COVID parece que no va a llegar pronto. Es decir, pues si no, dentro si de... no hay una vacuna, el 2021 y el 2022 van a seguir siendo durante COVID, ¿no? Claro. Entonces, en lo que sí nos tenemos que no preocupar, pero sí ocupar, es estar al pendiente o estar vigentes de los protocolos de seguridad y de salud que nos estén marcando las autoridades. Eso sí, ya la prueba nos la dio República Dominicana. República Dominicana acaba de tener campañas presidenciales, no cambió nada según sus estrategas más que el uso del cubrebocas y el tipo de saludos. Sí se disminuyeron y en muchos casos se suprimieron los mítines, es decir, esos eventos de grandes congregaciones públicas, pero de allí en más la campaña siguió y hasta cierto punto se reforzó un poco más la presencia o la proyección digital, pero no es nada del que no sepamos o que no hayamos visto ya. O sea, la importancia de lo digital fue importante en la pasada campaña, como será importante en esta próxima. Evidentemente, estrategia general, los resultados de las investigaciones, de las escuchas sociales digitales, nos estarán marcando la pauta de cómo debemos estar comunicando en cada uno de estos terrenos, tanto en territorio como en aire como en digital. Allí se nos estará marcando la pauta, pero realmente aventurarme a decir qué viene, yo sí soy de las creyentes de que las campañas políticas van a seguir su curso de manera habitual, que el territorio o las campañas territoriales o esta interacción cara a cara va a seguir vigente. O sea, y es realmente lo que más fuerza le da a un proyecto político. Por lo tanto, prepararse en este tema de proyección, de adecuar ciertos protocolos o ciertos mecanismos, preocuparse y ocuparse por qué tipo de discurso, qué tipo de comunicación van a estar emitiendo cada uno de los candidatos, logrando entender si van a una colonia o a una comunidad, de qué tienen que hablar en ese lugar y con esas personas, que aparte le abone su proyecto político, que les abone a ellos como políticos. Eso será fundamental, pero no es distinto a lo que sugeriría en caso de que no hubiera COVID. ¿Sí? O sea, solamente es ajustarnos a esos protocolos de seguridad, saber qué van a marcar las autoridades, si estas líneas, tendencias o protocolos van a ser de carácter constitucional o no, van a ser reglamentos a los que se van a comprometer los candidatos o los partidos, como ya también lo han hecho en otras ocasiones, estos pactos que generan entre ellos. Pues eso es lo que sí vamos a ver, y lo importante será que todos sepamos respetar estos protocolos o nuevos protocolos, y de ahí en más pues la campaña continúa, la vida continúa. Lo que tenemos que hacer todos es enseñarnos a vivir con COVID y, y enseñarnos a convivir con esta parte, enseñarnos a cuidarnos y a cuidar a los demás. Y evidentemente el tema de cuidarse, el tema de traer tu protección, de traer tu cubrebocas, no solamente nos está hablando de que no te quieres enfermar. En el ámbito público nos está enviando un mensaje de te cuido, ¿no? Estoy preocupado por ti, me interesa que tú estés bien, por lo tanto yo me cuido para que tú estés bien. Entonces Claro, creo eso es lo que puede venir para el 21, como que a bien lo mejor dices tú, no resolví ninguna duda, no, pero creo que es, como bien dices, a final de cuentas todas nuestras profesiones, nuestras actividades es vivirlas dentro de esto, así como los niños han tenido que adecuar y que a lo que veo, pues esto va para largo de seguir estudiando en casa, trabajar otros en casa, desde cómo haces un súper, ya no, pues esta es otra actividad y que es una actividad que a veces, como bien dices tú, desempeña mucha actividad de campo, pero claro. más allá creo que estos... independientemente del tiempo, va a tocar dentro de un tiempo de pandemia, que eso creo que puede generar también cierta sensibilidad,
pero de entrada creo que son unas elecciones sensibles en cuanto creo que la gente viene cansada de las anteriores y de todo lo que hemos vivido en estos, vamos a llegar en su momento a los 3 años, que ya más allá del color del partido, como bien dices tú, quiero ver a ese ser humano al que le pueda creer, a ese líder más allá del color. Creo que el reto va más por ahí, en generar esa congruencia, esa credibilidad y de conectar más esa parte emocional, y que si vamos a estar viviendo en este proceso, obviamente estamos más sensibles y atentos en lo que es el tema pandemia, en lo que es el tema inseguridad, o sea, los focos rojos que han estado en estos meses y en estos años. Entonces creo que es como donde viene el reto fuerte, ¿no? Que ellos tienen que pensar esa estrategia a llegar de una manera más humana a conectar con la gente, ¿no? Sí, claro, entender que ya la política se ha personalizado, es humana, ya no estamos hablando de instituciones o de partidos, hablamos de personas. Y una persona tiene que ser capaz de proyectar adecuadamente un proyecto político, una idea política o una idea de gobierno, y también debe ser capaz de proyectar adecuadamente a su partido y a toda la gente que representa, pero estos elementos, la gente que lo acompaña al partido político, también por su cuenta tendrán que estar trabajando en su propia imagen, en su propia percepción, para poder equilibrar la balanza y poder sumarle al proyecto político. Es una tarea de todos, no solamente es trabajar al político. En lo Claro. particular, creo que sí lo comenté al principio, pero se trabaja con el político, se trabaja con el equipo, con las estructuras, se trabaja con la familia, con los hijos, con la esposa. Nos encargamos de que entiendan, que cada una de las personas que involucradas en este proyecto entiendan de qué se trata el proyecto político, porque de ellos también dependerá que ese proyecto político se comunique adecuadamente. Son un rompecabezas, y si una pieza no embona o esa pieza se pierde, ya no luce igual o no tiene la función, ¿no? Entonces, Claro. porque muchos tal vez no han hecho conciencia en coachar, como bien dices tú, a la misma familia, al mismo equipo que tienes alrededor, y una pieza que se juegue mal, se pierde esa reputación, esa credibilidad, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? que Y hemos visto contextos políticos en los que un candidato puede perder por muchas cosas, pero en cuestión de percepción y cuando recogemos las impresiones o la opinión de la gente, sí hay mucho o se presenta mucho el caso de me cae bien el candidato, pero su esposa es... No votaría por sí. eso, nada más por eso. Ah, o me cae bien el candidato, pero trae un regidor que, o sea, tiene muy mala reputación, bla, 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 me deshizo, entonces no, porque no voy a empoderar a esa persona, aunque el candidato me caiga bien, ¿no? O al revés, en muchas ocasiones el equipo es muy bueno y el candidato no tiene buena aceptación pública, y pues también eh, Claro, está este de tema. todo lo que hay alrededor y lo que cobija, ¿no? Que es Claro, todo un tema muy amplio con miles de directrices, claro. pero mil gracias por compartir esta noche. De hecho, te mandan saludos desde Zacatecas, también Gracias. tenemos una tía orgullosa aquí mandándote saludos, nos siguen varios de Okay. León, de otros estados y municipios, gracias a los que se conectaron y a los que vean el video después, pues de igual manera, como siempre, estamos aquí pendientes si tienen alguna duda, una inquietud, háganmela saber y yo se la hago llegar a Andrea. Andrea, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, que me brindes este espacio. Me encantó verte, aunque sea a la distancia, y poder compartir. Te sigo deseando todo el éxito, que venga mucho trabajo en este tema para lo que viene, y gracias por compartir. No sé si quieres cerrar tú con algo. No, pues nada más agradecerte, también decirte que estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de compartir con tu público, con tu auditorio, que conozcan más del tema de la imagen política. Siempre, como dije, me toca también la parte de picar piedra,
dejar sembrar al menos esta duda de qué es la imagen política y por qué es tan importante, y pues que me hayas abierto el espacio para poder hacerlo, para poder compartirlo con las demás personas, pues para mí es fantástico, muy contenta y muy agradecida contigo y con toda la gente que te sigue y que nos sigue. Pues muchas gracias a todos los que se sumaron, gracias por su tiempo, por compartir. Te mando un fuerte abrazo y como te decía que no es la primera vez y pues aquí seguiremos compartiendo lo que viene. De entrada este año pues empezamos con Estados Unidos y luego el año que entra acá en México, entonces se viene mucha tela de dónde cortar y esperemos que todo sea a favor. Y pues gracias a todos los que se conectaron y pues seguimos en comunicación. Cierro aquí el live y bueno, ahorita me despido contigo por Zoom. Adiós a todos y que pasen una excelente noche.